Hola, te saludamos en este precioso día. Mi nombre es el pastor Israel Acuña y estamos haciendo una cordial invitación a todo el pueblo cristiano, a aquellos que Dios está convocando en este tiempo, para que oremos, clamemos, tengamos un corazón contrito y humillado delante de su presencia, porque Él quiere hacer cosas nuevas. Él quiere seguir derramando de su gracia en su pueblo. Así que por los próximos 40 días vamos a estar en clamor, en oración, en súplica, en ruego y en adoración al Rey, al único, al soberano, al Señor, al Rey de reyes y Señor de señores. Y queremos empezar entonces con una palabra muy importante que está en las Escrituras y es con respecto al pueblo, a su pueblo. Esta palabra está en el Antiguo Testamento y es en 2 de Crónicas 7:14, muy conocida por todos nosotros. Y dice la Escritura: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muy importante eso. Muy importante conocer y saber que Dios está dispuesto a tres cosas en nuestras vidas. Primero, a escuchar nuestras oraciones, Segundo, a perdonar nuestros pecados, a seguirlos perdonando, ¿ya? Y tercero, a restaurar la tierra, Esas palabras ahora también tienen cumplimiento en este tiempo de la gracia. Y la palabra que vamos a tomar es la palabra humillar. Dios dice: si se humillare mi pueblo. Recuérdate que el pueblo de Dios, aparte del pueblo de Israel, Dios tiene su pueblo, que es la iglesia, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y esta palabra humillar significa someterse, entre varios significados, someterse. Entonces, la humillación que Dios nos está haciendo en esta hora, que tengamos nosotros como sus hijos, como iglesia, como pueblo escogido por Él, es la humillación al sometimiento de nuestras vidas a su palabra y a su voluntad. Déjame decirte que la humillación del Hijo de Dios es lo que va a llevar a una correcta relación con Dios. Si tú quieres saber cuál es la manera correcta de tener una relación con Dios, es a través de la humillación. La humillación entonces consiste en dos cosas. La primera, en el sometimiento a su palabra, y la segunda, en someternos a su voluntad. Allá en Isaías capítulo 66, el profeta tiene unas palabras muy importantes que debemos de recordarlas, y dice así, en el verso 1, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dice, miraré. Dios se fija en el que es pobre en espíritu, el que su corazón es humilde. Y en este caso, la humildad consiste en someternos a la palabra de Dios, a lo que Dios nos pide, a lo que Dios nos indica, las instrucciones de Dios. Esa es la humildad, esa es la verdadera humildad. Y es lo que Dios quiere en este tiempo. Y es lo que Dios espera de su pueblo. También está la humildad en el sometimiento a la voluntad de Dios. El Señor Jesús, allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 6,
En el versículo 38 nos dice así: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces encontramos dos cosas bien importantes. Porque Dios nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿En qué consiste la humillación? Dos cosas. Número uno, someternos a su palabra, obedecer su palabra, acatar sus instrucciones. Número dos, someternos a su voluntad o estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Como dice el profeta, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y es bien importante que nosotros entonces en esta hora tengamos clara esta posición de qué es lo que Dios espera en cuanto a la humillación. Tenemos un ejemplo maravilloso, un modelo de humillación que Dios estableció y puso aquí en la tierra para que nosotros imitemos, caminemos en pos de esos pasos que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Encontramos entonces en Filipenses capítulo 2, versículo 8, dice así la Escritura: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿De quién habla? Del Señor Jesucristo. Dice que se humilló a sí mismo. O sea, se bajó de la posición de Él como Rey, como Señor, estando a la diestra del Padre, y viene a la tierra y se somete y se humilla a sí mismo, se vacía a Él de su posición como soberano, igual que el Padre. Y nos dejan un ejemplo claro de cómo es esa relación con el Padre. Por eso el Padre dijo de Él que hallaba contentamiento en su Hijo. Y la humillación consistió en eso, en que Jesús siempre estaba atento a la palabra, a la voluntad del Padre, y siempre la cumplió, hasta último instante. Entonces el apóstol Pablo nos recomienda en el versículo 5, ahí mismo de Filipenses 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Debemos de tener ese mismo sentir, esa misma manera de pensar que estuvo en Cristo Jesús. ¿Para qué? Bueno, para que así podamos nosotros delante de Él vivir humillados, y segundo, para que Él haga las tres cosas que te indiqué primeramente, que es: el Señor escucha nuestra oración, el Señor perdona nuestros pecados y el Señor restaura la tierra o nuestra vida. Tómalo ahí en consideración, medítalo. Dios está buscando un pueblo que se humille, unos hijos que vivan en humildad, aceptando su palabra y su voluntad. Y sobre los tales dice la Escritura que Él los exalta. Y Dios exalta siempre al que es humilde de corazón y de espíritu. Terminamos por este momento con esta reflexión, y espero que haya quedado en tu corazón grabada lo que es la humillación delante de Dios, para que sí tu vida y nuestras vidas sigan siendo utilizadas para la gloria de su nombre y Él sea exaltado en nosotros. Te bendigo con toda bendición. Que continúe Dios siendo siempre el Señor en tu vida. Feliz día.